Bien, ya estamos de regreso en el programa La Voz Espírita de Nicaragua, en la segunda parte del tema de hoy, que es la ley de la igualdad. Aquí dejamos nuevamente al hermano Pedro Pablo y al hermano Leonel para que sigan con el programa. Adelante, hermano. Gracias, Modesto. Continuando con esta ley, con el contenido de esta ley, ahora vamos a abordar el aspecto sobre las desigualdades sociales. Abordando la pregunta 806. La desigualdad, 806 dice la pregunta. ¿La desigualdad de condiciones sociales es una ley natural? No, es obra del hombre y no de Dios. Esta desigualdad desaparecerá algún día. Solo las leyes de Dios son eternas. ¿No veis cómo cada día se borra poco a poco? Semejante desigualdad desaparecerá junto con el predominio del orgullo y del egoísmo, y no subsistirá más que la desigualdad de mérito. Llegará el día en que los miembros de la gran familia de los hijos de Dios no se verán como de sangre más o menos pura. Solo el espíritu es más o menos puro, y esto no depende de la posición social. Vamos a terminar hasta la 807 para ese ítem. Dice, ¿qué debe pensarse de los que abusan de la superioridad de su posición social para oprimir en provecho suyo al débil? Merecen ser anatematizados, infelices de ellos, serán oprimidos a su vez y renacerán a una existencia en que sufrirán todo lo que han hecho sufrir. Comentario del hermano Pedro. Sí, ahí se refiere a que las desigualdades sociales no es un resultado de la ley de igualdad, todo lo contrario. Es el resultado del desconocimiento, de la no observación de la ley de Dios. Por lo tanto, el hombre es el que causa esas desigualdades sociales. Porque a la luz del contenido de esta ley que observamos en las preguntas anteriores, hemos visto la importancia que tiene el darnos cuenta de una realidad en que somos todos iguales y que la única diferencia existe y es marcada por el ejercicio del libre albedrío, cómo nosotros utilicemos ese libre albedrío, y que por lo tanto el que viole esa ley, la ley de la igualdad, a través de el apoyo, el apoyo de las actitudes que alientan la desigualdad social, ¿verdad?, trae consecuencias negativas. Por lo tanto, sí, esa actitud merece una anatemización, por cuanto va en contra de la ley y demuestra la poca conciencia que tiene la persona, el poco conocimiento y el poco respeto hacia la ley de Dios, por cuanto está actuando en contra de su progreso, no en contra del progreso de los afectados, sino en contra del progreso mismo, el cual es obvio, es evidente que desconoce. 808. Desigualdad de riquezas. La desigualdad de riquezas tiene por origen la desigualdad de facultades que da a unos más medios de adquirir que a otros. Sí y no. ¿Qué me decís de la astucia
y del robo. La riqueza hereditaria es, no obstante, fruto de malas pasiones. ¿Qué sabéis vosotros, remontados hasta su origen, y veréis si siempre es puro? ¿Conocéis si era su principio, fue fruto de una expoliación o de una injusticia? Pero, sin hablar del origen, que puede ser malo, ¿creéis que la codicia del bien, incluso del mejor adquirido, y los deseos secretos que se conciben de poseerlos, antes son sentimientos laudables? Esto es lo que Dios juzga, y os aseguro que su juicio es más severo que el de los hombres. 809, o vamos a comentar algo ahí, ¿no? Sí, ahí se refiere a la riqueza hereditaria, por cuanto existe lo siguiente: no hay una relación o una causa directa sobre de que una persona directa, digamos, adquirida con la herencia, por cuanto si el padre adquirió esa riqueza bajo formas indebidas, fuera de la ley, el que lo va a recibir, que no tomó parte de esa decisión y la va a recibir como herencia, pues no le afecta el origen de ese dinero en primera instancia, pero si continúa o se ve, digamos, tentado a utilizarlo para fines maléficos, entonces esa ley se manifiesta, o ese efecto o esa causa perniciosa se manifiesta inmediatamente. No obstante, si él continúa con el uso adecuado y para el bien de sus semejantes, entonces ese efecto no será, digamos, no caerá en su dominio, en su espíritu. Por lo tanto, eso es muy importante aclararlo, porque en la actualidad nosotros conocemos personas que tienen estatus sociales adquiridos por medio de herencias, y muchas veces nos encargamos de una forma deliberada de señalarlo y decir muchas cosas, y es bueno conocer el contenido de esta ley, por cuanto nos dice aquí de que también es una oportunidad y es algo que le correspondía recibir, y para lo cual tiene un propósito constructivo siempre. 809. Si una fortuna ha sido mal adquirida en sus orígenes, los que más adelante la hereden son responsables. Es indudable que no lo son del mal que otros hicieron, tanto más cuanto que puedan ignorarlo, pero sabe que con mucha frecuencia no le sobrevive la fortuna al hombre más que para ofrecerle ocasión de reparar una injusticia. Dichoso de él, si así lo comprende, y si lo hace en nombre de aquel que ha cometido a ambos, se les tendrá en cuenta la reparación, porque con frecuencia este último es quien la provoca. Sí. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, esta es una profundización, una ampliación de la primera pregunta, de la pregunta anterior, donde existe una desconexión completamente con el pasado de alguien que pudo juntar toda esa riqueza de la manera que la haya sido. Para él, para el que la recibe, es siempre una oportunidad de crecimiento espiritual.
810. Sin apartarse de la legalidad, uno puede disponer de sus bienes de un modo más o menos equitativo. Es uno responsable después de la muerte de las disposiciones que ha dictado. Cada acción produce su fruto. Los de las buenas son dulces y siempre amargos. Los de las otras siempre entenderlo bien. Ahí termina la respuesta. Sí, esta está igualmente relacionada a la anterior. Por cuanto es una oportunidad. Es decir, todos tenemos un punto de partida en nuestras vidas. Cuando nuestros primeros hijos nacen, tenemos un estatus social que nosotros mismos obviamente lo hemos digamos, formulado en nuestra mente. Y tenemos ciertas comodidades que el niño que viene de último no las tiene, las desconoce. Tiene mejores condiciones y todo lo demás, y entonces no tiene por qué tener una conexión con el pasado, por cuanto el punto de partida de ese niño es en el punto en que nace. Lo que está allá es algo que le corresponde por conciencia, es lo que le corresponde según la ley. Y lo que haga de aquí en adelante es lo que va a marcar el futuro de ese niño. 811. ¿Es posible la igualdad absoluta de riqueza y ha existido en alguna ocasión? No, no es posible. La diversidad de facultades y caracteres se opone a ella. Hay, sin embargo, hombres que creen que este es el remedio de los males de la sociedad. ¿Qué pensáis sobre el particular? Esos son sistemáticos o ambiciosos y celosos, y no comprenden que la igualdad que enseñan sería muy pronto destruida por la fuerza de las cosas. Combatid el egoísmo, que es vuestra plaga social, y no busquéis quimeras. Esa es la respuesta. Sí, ahí esta es una explicación bastante sencilla, bien directa, bastante fuerte, por cuanto las apariencias nos indican a la mente inconsciente, le indican de que todos podemos ser iguales, todos tenemos derecho, y en el fondo, conociendo las leyes, la legislación nacional inclusive, no necesariamente la internacional, y conociendo y contraponiéndola con la ley de Dios, nos damos cuenta que esto no es posible, no podemos ser iguales. Sin embargo, promover ese tipo de situaciones donde se promulgue de que todos somos iguales, en el aspecto que estamos mencionando en cuanto a las riquezas, esto distorsiona la realidad de la persona, lo confunde, porque en la práctica ve de que realmente no es posible, porque como los espíritus superiores nos explican, esa diferencia depende de dos cosas. Uno, primeramente y fundamentalmente, por el uso del libre albedrío que damos, y segundo, por el desarrollo interno nuestro de las facultades. El que desarrolla mejores facultades es porque tiene mayor interés, es porque observa mejor las leyes de Dios, y por lo tanto, si todos hiciésemos eso, esa desigualdad desaparecería. Pero como no es así, en todos los mundos y en toda la creación no es así, no ha sido así, ni será así, por cuanto cada quien tiene un único ser, una única forma de expresar la vida, de vivirla, de entender las leyes de Dios. Por lo tanto, no puede haber igualdad. Entonces, creer que eso existe es quimera, y eso es lo que nosotros tenemos que observar, reflexionar, pensar detenidamente hasta dónde es posible
es esa verdad que nos están proponiendo, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos aceptar. Es ahí donde tenemos que consultar a nuestra conciencia, donde están impregnadas, donde están impresas y grabadas todas las leyes de Dios, principalmente la justicia. 812. Si la igualdad de riquezas no es posible, sucede lo mismo con el bienestar. No, pero el bienestar es relativo y cada cual podría disfrutar de él si os entendieseis, porque el verdadero bienestar consiste en el empleo del tiempo a gusto de cada uno y no en trabajos que no son de su agrado. Y como cada cual tiene actitudes diferentes, ningún trabajo útil se quedaría por hacer. Todo está equilibrado y el hombre es quien quiere desequilibrarlo. ¿Es posible entendernos? Los hombres se entenderán cuando practiquen la ley de justicia. La respuesta al bienestar y a la riqueza. Sí, bien, es lo mismo que estamos mencionando. El conocimiento de las leyes, es decir, el conocimiento intelectual, la asimilación de su contenido, la práctica de esos principios, con la intención de hacer bien las cosas, de hacerlo conforme, como dicen popularmente, como Dios manda. Ajá. Cuando decimos hagamos las cosas como Dios manda, es porque sabemos cómo Él piensa, cuál es su voluntad. Pero en nuestro fuero interno nos dedicamos muchas veces a bloquear esa realidad, a rechazar esa intuición que nos dice en nuestro fuero interno, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, lo que es correcto. Entonces, al querer desconocer esa justicia permanente de Dios, es que nos equivocamos y por lo tanto es allí donde es imposible tener no solamente las riquezas, las condiciones que nos hacen sentir bien, sino que también el estado de ánimo, porque podemos estar en una mansión o en un castillo, o podemos estar en una choza. Eso no hace la diferencia en el sentimiento. Las condiciones de nosotros internas, podemos sentirnos independientemente de donde nos encontremos, relativamente bien. Entonces, esa realidad de que es posible lograr el bienestar en general en la humanidad, eso es imposible porque, como los mismos espíritus lo explican, es relativo. Nunca vamos a estar todos iguales y por lo tanto, igual que la riqueza o el bienestar material, pensar que eso es así es una quimera. Pensar de que no es así y que de nosotros depende es una luz que ilumina el camino hacia la evolución espiritual. Pregunta 813. Hay gentes que caen en la infelicidad y en la miseria por culpa suya. Nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a la riqueza y el bienestar. Sí. ¿No puede ser responsable de ello la sociedad? Sí, ya lo hemos dicho. Ella es con frecuencia la primera responsable de esas faltas. ¿Acaso no debe velar por su educación moral? A menudo la mala educación en la que ha falseado el juicio, en lugar de ahogar las tendencias perniciosas, la sociedad pues dice que ahoga estas tendencias perniciosas. Sí, o sea que la indigencia
la pregunta es que si la indigencia en general es causada por la persona o es responsable de la sociedad. La pregunta es muy interesante porque nosotros miramos a diario las personas que viven en la indigencia, en la miseria, todo. Pero obviamente en los países donde el desarrollo es mayor, donde hay una civilización bien plantada, esos escenarios, esos ámbitos de miseria, de indigencia, casi es cero. Eso se puede mencionar, se puede decir sin equivocarse, que en el planeta Tierra existen sociedades donde eso no hay. Hay lugares donde no existe y hay lugares donde existe en exceso. Y muchas veces en los mismos países desarrollados, civilizados. Y lo cual, cuando eso ocurre de una forma así, donde existe una sociedad civilizada, con muchos recursos, con mucho desarrollo, y a la par existe ese ámbito, es obvio, y así lo dicen los mismos espíritus, que la sociedad tiene parte en ella, por cuanto la sociedad en su conjunto, que ha formado un poder social, es la que decide cómo y cuánto se invierte en la educación de una sociedad, independientemente del estatus que tenga. Es más, se encarga también la sociedad de hacer estatus, de hacer escalones entre un pueblo y otro, entre una raza y otra, entre un color de piel y otro. Y por lo tanto, es la sociedad lo que contribuye muchas veces a esa condición. Y si bien es cierto, la persona también tiene parte de ella porque en vidas pasadas, probablemente, o en la misma vida, no fue capaz de administrar correctamente su riqueza, su bienestar, como también lo miramos en nuestro mundo. Alguien que tenía riquezas heredadas de fincas, haciendas, y de repente lo pierde todo en una sola jugada en los casinos, por ejemplo. Eso ha ocurrido mucho en Latinoamérica, ocurre casi a diario. Entonces esa persona sí tiene una culpa directa, una razón directa, una culpabilidad directa de sí misma, por cuanto no supo hacer bien lo que le correspondía al recibir una herencia, que como la que estábamos mencionando en las preguntas anteriores. Pero la indigencia que se da por la falta de oportunidad de tener una educación, por la falta de control de esa cantidad de personas que andan en la indigencia, que andan en la delincuencia inclusive, y en las prácticas de vicios, como el alcoholismo, la drogadicción, la cantidad de personas que se mueven en los suburbios, en las favelas, es porque la sociedad lo permite, no es suficientemente fuerte y coherente con su riqueza y su civilización para lograr un equilibrio en la sociedad. Si a pesar de eso existiese esa realidad, el tiempo para superar eso es poco. Pero en la medida que estemos conscientes de que todos tenemos que aportar y que lo que un país tiene hoy es porque así lo hemos construido, así lo hemos sostenido. Y por lo tanto lo más importante es reflexionar sobre lo que queremos tener en un futuro, lo que queremos heredar a nuestros hijos, para que hoy mismo, hagamos ese cambio. Pruebas de la riqueza y de las miserias. ¿Por qué ha dado Dios a unos las riquezas y el poder y a otros la miseria? Para probar a cada uno de un modo diferente. Ya sabéis, por otra parte, que los mismos espíritus son los que han elegido esas pruebas, en las cuales sucumben con frecuencia.
¿Cuál de las dos pruebas es más improba para el hombre, la de la desgracia o la de la fortuna? Tanto lo es una como la otra. La miseria provoca la murmuración contra la providencia. La riqueza incita a todos los excesos. Allí podemos ver en esas dos preguntas que como se hace literalmente aquí, ¿por qué a Dios ha dado algunas riquezas y el poder a otros, a poder y a otros miseria? Bien, cuando se dice que ha dado, es realmente porque se ha hecho digno de esa realidad, de tener riqueza y poder o de tener miseria. Y eso se hace también porque el espíritu, antes de encarnar, como ya debemos de saber, entendiendo, conociendo y aceptando la ley de la reencarnación, cuando un espíritu va a encarnar en el plano físico, en cualquiera de los mundos, hace un plan de vida junto con sus mentores espirituales y ayudantes espirituales, mensajeros de Dios, donde pone todas estas pruebas de por medio. Y muchas veces, aunque él esté de acuerdo, porque lo necesita para su evolución espiritual, sucumbe ante ellas. Sucumbe porque las condiciones son duras y son de mayor oportunidad. Entonces, Dios no las pone el espíritu en ese caso. O sea, ahí es un aspecto diferente al que estábamos mencionando anteriormente. Ahí es una decisión del espíritu. Y lo importante es estar consciente de esa realidad. Si bien es cierto, cuando venimos al mundo, toda esa memoria de la planificación que hacemos para escoger a nuestros padres, al país, la cultura donde vamos a encarnar, si bien es cierto, eso lo hacemos, pero esa información, esa memoria se bloquea, no queda borrada, no se bloquea y no tenemos acceso a ella, no nos acordamos, porque es parte de la expiación, es parte de la prueba, es parte de la misma prueba para obtener los resultados con mayor avance. Entonces, si bien es cierto, eso pasa así, ¿verdad? Pero es una situación muy particular donde muchos de nosotros podemos caer, pero como ya sabemos, ¿cuál es la diferencia? Es algo que hemos seleccionado para avanzar y muchas veces tenemos la tendencia de sucumbir y perder toda la oportunidad que eso representa. Yo creo que estamos llegando, ¿verdad?, al final del programa y es bueno hacer una reflexión de todo lo que hemos hablado hoy para darle continuidad a la segunda parte de esta ley en el siguiente programa, día martes. Y verdaderamente Jesús, esto tiene que ver de lo que hemos abordado ahora, con las parábolas del Maestro. Jesús enseñaba acerca de los talentos, acerca de aquella parábola que dice que le dejó a uno 5, a otro 2, a otro 3, y cada quien hizo con los talentos lo que a él le pareció bien. Y aquellos que conocen estas parábolas se dan cuenta pues que al final el Maestro reprendió a algún tonto que llegó hasta enterrar los talentos para seguir en la miseria, para seguir en la pobreza y para seguir en todo lo que hemos abordado el día de hoy acerca del bienestar, de la riqueza y del bienestar emocional, moral. A veces decía el hermano Pedro Cárdenas que es mejor a veces vivir en una choza humilde de tierra que vivir en un palacio donde no se puede disfrutar de la riqueza porque quizás hayan enfermos, hayan miedos a que le roben sus riquezas, su oro. Y aquel que vive en las chozas pues vive feliz, tal vez criando una gallinita,
cociendo al mediodía una porrita de frijoles para almorzar, y ni siquiera se pasa por su mente muchas elucubraciones, y pasa feliz con su pareja y con sus hijos. Entonces, eso de la riqueza es bastante difícil de manejar, porque también el Maestro Jesús enseñó acerca de estos tópicos cuando el rico no es capaz de entender de que esas riquezas que a él se le han dado son temporales, porque hemos dicho que nadie vive más de 120 años. Entonces, siendo rico, Dios prueba para que hagamos buen uso de ella. Invirtamos en una fábrica, invirtamos en una industria, invirtamos en una finca productiva, y de esa manera estamos ayudando a ser buenos ricos. No así aquel que ocupa la riqueza para hacer el daño, para ser egoísta, para sojuzgar al pobre. Entonces el Maestro bien dijo que es más fácil que entrara en la aguja un camello que un rico. Algo así es la enseñanza. La parábola, ¿verdad? Entonces, ahí en el camino del momento, pues, de la enseñanza que traemos los martes, vamos a ir revelando, pues, esta relación que hay entre las enseñanzas del Maestro y lo que estamos abordando nosotros acerca de estas leyes, ¿verdad? Bien, como parte ya finalizando, el próximo martes vamos a ver el otro aspecto de esta ley, que es bastante extensa y es muy importante que la conozcamos, su contenido, y lo reflexionemos para mejorar el aspecto de nuestras vidas. Y vamos a tocarla el próximo martes. Antes que nada quería yo mencionar algo muy importante que está ocurriendo ahorita en la ciudad de Managua. En estas fechas, generalmente, las salas de cine traen películas relacionadas al espiritismo. Y queremos mencionar algo muy importante, de que hay dos cosas que se deben de observar en ese tipo de película. El contenido, generalmente, hay contenidos que son, son ficciones, y los efectos especiales y todo lo que ahí pueden ver, se siente que son bastante perniciosas, afectan la visión, la mente y todo. Pero hay películas que tienen un contenido bastante instructivo, y unas de ellas que se están exhibiendo en las salas de cine, que dicho sea de paso son secuelas que traen de películas y que traen un contenido muy importante, como es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Conjuro, que son una serie de 4 películas y se están presentando en los cines. Y yo quería invitarlos a que los miraran todas, inclusive desde la 1 hasta la 4, y donde se habla sobre la historia, pues, de una familia, los Warren, que tuvieron experiencias espíritas y fueron instrumentos de Dios a través de la iglesia, siendo civiles, ayudando a las personas que fueron afectadas con esas manifestaciones físicas. Y ustedes pueden ver ahí cómo el argumento indica de que el conocimiento de la ley, la observación de la parte espiritual en la familia, de la educación, es muy importante, y que muchas veces caemos en esas prácticas y en esas experiencias perniciosas por la falta de observación, de control y de cuidado de nuestros hijos, de nuestros niños. Y también por cuando nos dejamos llevar por las situaciones económicas, por prácticas y costumbres en la familia, donde hay, desigualdades, hay mucha desaveniencia, discusiones y esas cosas. Y son cosas de la vida real
que nos ayudan a conocerla mejor, y en esas películas se puede obtener toda esa demostración, como estábamos mencionando al inicio del programa. Hermano Leonel, hermano Modesto, usted va a Bueno, solamente darle las gracias a todos los oyentes y a los que están aquí interactuando, para invitarlos pues para el martes y sábado, y para decirles pues a aquellos que quieran conocer la doctrina, que están abiertos los teléfonos y las formas que hemos invitado Modesto, para que estudien con nosotros los días miércoles en línea. oración de cierre. Vamos a pedirle al hermano Modesto que haga la oración de cierre, pues, como... Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, principalmente de un día más de vida, estar acá en esta tierra. Te agradecemos por todo lo bueno que nos das todos los días, por la buena voluntad que tú tienes, la misericordia sobre cada uno de nosotros, Padre eterno. Te agradecemos por todo lo bueno que nos das tanto a nosotros como a nuestra familia, y ayúdanos a crecer más, a ser mejor cada día en esta tierra que hemos venido a encarnar y a ser probados. Te agradecemos por tu buena voluntad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Así sea. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.